Lo que están a punto de presenciar es sencillamente bochornoso dentro de los muros del Vaticano, donde los juramentos de lealtad deberían considerarse sagrados. Un grupo de cardenales ataviados con sus hábitos se atrevió a pronunciar palabras que nadie esperaba escuchar. «Ya no eres papa». La declaración cortó el aire como una espada gélida y traicionera. El silencio posterior fue profundo. Nadie respiraba. El sucesor de Pedro, traicionado por aquellos a quienes llamaba hermanos, se mantuvo firme. No lloró ni suplicó. Simplemente dirigió su mirada al crucifijo y respondió con algo que heló la sangre de todos. Podrán quitarme el título, pero no mi verdad. Esta escena no se transmitió por televisión, pero resuena en los corredores del poder religioso. Lo que sucedió allí no fue una renuncia, fue algo peor. Una expulsión encubierta, un golpe interno que revela la facción más oscura de ciertos cardenales corruptos, y lo que hizo después dejó al mundo en estado de shock. Querido amigo fiel, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón rojo de suscripción que aparece abajo, ya sea desde tu teléfono o computadora. Deja un comentario con la ciudad desde donde nos ves y tu nombre para que podamos orar juntos por ti. Que la gracia y la paz del Señor estén contigo, y que la fe que habita en tu corazón sea una luz en la oscuridad del mundo. La noche se cernía pesada sobre Roma, con un cielo desgarrado por nubes que parecían aplastar la ciudad entera. En el interior del palacio apostólico, reinaba un silencio más penetrante que cualquier repique de campana. Los frescos del techo parecían inclinarse hacia adelante, como si escucharan lo que estaba por ocurrir. No había peregrinos, ni guardias, ni funcionarios que perturbasen esos pasillos. Solo los cardenales de mayor confianza habían sido convocados a esta reunión secreta, y el ambiente estaba cargado de incomodidad. Sentados en círculo bajo una imponente cúpula, sus túnicas rojas se arremolinaban como sombras extendiéndose sobre el mármol. En el centro se hallaba el Papa León XIV. Su sotana blanca brillaba tenuemente a la luz de las velas, como una llama solitaria frente al mar carmesí que lo rodeaba. No tomó asiento, aunque habían colocado una silla frente a él. Decidió permanecer de pie, con las manos entrelazadas delicadamente frente a su cuerpo, mostrando una serenidad firme e inquebrantable. Las voces comenzaron a elevarse en susurros, tan débiles que apenas se oían, pero cada palabra resonaba con el peso de un cincel golpeando la piedra. Uno de los cardenales se inclinó hacia adelante, con el rostro semi-iluminado por el fuego, y pronunció lo que nadie se había atrevido a decir en siglos: «Santo Padre, ya no es usted papa». La frase, aunque dicha en voz baja, retumbó como un trueno. Los demás cardenales se removieron inquietos, algunos asintieron, otros se aferraron a los brazos de sus sillas, como temiendo el alcance de su propia audacia. El mármol bajo sus pies pareció enfriarse aún más. El eco de esas palabras persistió en el aire más de lo razonable. Al principio, León no reaccionó. Bajó la cabeza, con los ojos ocultos en las sombras, y por un instante pareció absorber el golpe sin inmutarse. Luego, lentamente, alzó la vista. La luz de las velas iluminó su mirada, firme y ardiente. «¿Te atreves?», dijo en voz baja, sin ira, pero con una gravedad que oprimió a todos en la sala. «¿Te atreves a declarar lo que nunca podrás ordenar?». Un murmullo recorrió el círculo. Algunos bajaron la mirada, otros la mantuvieron fija. La tensión creció como un rayo que destroza un vitral. De pronto, un cardenal golpeó la mesa con la mano. «La Iglesia es más grande que usted, Santo Padre. Debe obedecer al colegio cardenalicio o la Iglesia caerá». León dio un paso al frente. El eco de sus pasos resonó en la cámara con la fuerza de un martillo golpeando el hierro. Instintivamente, el círculo de túnicas rojas se cerró, como preparándose para la batalla. «La Iglesia», respondió León con voz grave, «no es vuestra para que la administréis, ni es mía para que la regaléis. Pertenece solo a Cristo. Y si me dicen que ya no soy papa, responderé». Hizo una pausa, alzando la mano con una calma impresionante. Se habrían olvidado de a quien pertenece la llave. Su mirada se posó en el anillo papal, que brillaba bajo la luz vacilante. El silencio que siguió fue tan denso que incluso las llamas parecieron oscilar, erguidas de forma antinatural. Entonces, con voz clara y potente, León declaró: «No puedes deshacer lo que el cielo ha sellado». Las palabras vibraron bajo la cúpula, golpeando piedras y corazones. Algunos cardenales se estremecieron, otros quedaron paralizados, como si hubiesen sido golpeados.
No sonaba como una defensa sencilla. Era una sentencia que pesaba sobre la eternidad. Antes de que alguien pudiera responder, las enormes puertas de bronce al fondo del pasillo comenzaron a temblar violentamente, aunque ninguna mano las tocaba. Crujieron de nuevo, como si algo antiguo hubiera despertado de su letargo. El ruido hizo que varios cardenales se pusieran de pie de un salto, rozando el mármol con sus túnicas. No aparecieron guardias ni sirvientes. Las puertas, cerradas desde dentro, vibraban como bajo una presión invisible. Los presentes se miraron con temor. Uno de ellos se santiguó rápidamente, como para protegerse de un mal que no se atrevía a nombrar. Otro murmuró: «Es solo el viento». Pero en esa cámara no había viento, ni corrientes de aire que agitasen las pesadas cortinas, ni aliento que avivase las llamas. El Papa León XIV permanecía erguido, con la mirada fija en las puertas cerradas. Por un instante, los cardenales lo vieron no solo como un hombre vestido de blanco, sino como alguien que había soportado el peso de la cátedra de Pedro a lo largo de los siglos. Su mera presencia llenaba la sala con la misma presión que las nubes del exterior. Uno de los cardenales dio un paso tembloroso hacia adelante, señalándolo con la mano. «Santo Padre, nos desafía como si solo tuviera su poder. Pero mira, hasta el cielo responde, las puertas gimen contra ti». León entrecerró los ojos. «No», respondió con firmeza. «No contra mí. Se mueven porque han dicho mentiras en el corazón de la Iglesia». Sus palabras fueron como cuchillas afiladas. Varios retrocedieron como heridos, mientras que otros hervían de furia. El círculo empezó a resquebrajarse. Entonces, las puertas se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Un trueno sacudió el salón. Los candelabros temblaron y la cera derramada manchó las mesas pulidas. Más allá, el pasillo parecía vacío. Sin guardias, sin sirvientes, sin peregrinos. Ese vacío era más imponente que cualquier multitud. Era como si el palacio mismo contuviera la respiración. Un cardenal se llevó la mano al pecho. Otro susurró: «Esto no proviene de los hombres». León caminó hacia la abertura. Su sotana rozó suavemente el mármol, el único sonido mientras avanzaba por la cálida penumbra hacia la oscuridad del pasillo. Se detuvo, girándolo justo para que su voz resonara en la habitación. «Decís que ya no soy el Papa», dijo con voz resonante. «Y, sin embargo, las piedras se mueven ante mis pasos». El aire se volvió denso, oprimiendo la estancia. Algunos cardenales permanecieron inmóviles, otros lo siguieron con cautela, impulsados por una mezcla de miedo y curiosidad. Sus pasos temblaban al acercarse a la entrada. El pasillo largo y sombrío se extendía, flanqueado por retratos de pontífices pasados, cuyas miradas pintadas observaban en silencio. Pero en lo más profundo, un tenue resplandor comenzó a latir, como un latido en la oscuridad. Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos afirmaron que era un reflejo, una vela reflejada en el cristal. Sin embargo, esa luz parecía viva, más brillante que el fuego y más fría que la luna. León no dudó. Avanzó, y cada paso imponía silencio. Su silueta se recortaba contra el intenso resplandor. Era la figura solitaria que caminaba hacia lo desconocido. De repente, la luz se intensificó, proyectando largas sombras detrás de él. Y en ese instante, los retratos colgados en las paredes, siglos de papas inmortalizados en lienzo, parecieron brillar como si sus ojos se hubieran movido, fijos en los hombres allí reunidos. Un escalofrío recorrió al grupo. «Los retratos nos juzgan», susurró uno de ellos. «Herejía, no puede ser», dijo otro. Pero nadie negó que el aire se había vuelto más denso, cargado de algo que iba más allá de la carne y la piedra. León se detuvo en medio del pasillo y apoyó la mano en una cruz tallada en la pared. No miró atrás, pero su voz resonó con fuerza. «Estas paredes os recuerdan lo que habéis olvidado. Ningún concilio, ninguna reunión, ninguna ambición puede derrocar lo que el cielo ha coronado». Sus palabras flotaban como incienso, negándose a disiparse. Los cardenales se removieron inquietos, algunos ardían de ira, otros de miedo, y, sin embargo, nadie podía responder con certeza. ¿Qué podían decir cuando incluso las piedras parecían reflejar su verdad? La luz al final del pasillo se hizo más brillante, tiñendo el mármol de plateado. El retrato más cercano, de un papa severo de siglos pasados, brilló bajo ese resplandor, y por un instante sus labios parecieron separarse.
Un murmullo, débil como un suspiro, rompió el silencio. «Custodia, guarda». Varios cardenales retrocedieron, estrellándose contra la pared. Uno jadeó bruscamente, agarrando su rosario hasta que las cuentas se le clavaron en la palma. Otro negó con la cabeza con violencia, repitiendo que todo era producto de su imaginación. Sin embargo, el susurro persistía, claro y penetrante, impregnando la habitación con un aire de polvo antiguo y santidad olvidada. León levantó la barbilla y reanudó el paso, acercándose cada vez más a la luz. Los cardenales, impulsados tanto por el miedo como por la necesidad de desafiarlo, lo siguieron. Cada paso sonaba como un juicio. Finalmente llegaron al final del pasillo. El resplandor emanaba de un pequeño nicho tallado en la pared, por el que habían pasado incontables veces sin prestar atención. En su interior había una caja de piedra cerrada con cerrojos de hierro, con la superficie desgastada por los siglos. La luz no se reflejaba en ella, sino que brotaba de su interior, tenue pero constante, como el aliento de algo oculto. Los cardenales se detuvieron de repente. Nadie se atrevió a acercarse, aunque todos se inclinaron hacia adelante con los ojos muy abiertos. «Esto no debería estar aquí», susurró uno. «No hay constancia de ello». León entró en la pequeña alcoba y el resplandor le bañó el rostro con un brillo plateado. Puso la mano sobre la caja. Estaba caliente, demasiado caliente para ser solo piedra. Giró levemente la cabeza y habló en voz baja pero clara. «Decís que ya no soy papa. Sin embargo, esto me esperaba a mí, no a vosotros». Los cardenales no encontraron respuesta. El aire se volvió tan denso que sus corazones latían como tambores. Sin previo aviso, los cerrojos de hierro se abrieron de golpe. El chirrido sonó como acero cortando. La pesada tapa empezó a moverse sin que nadie la empujara. Una ola de luz inundó el pasillo, cegadora, como si el amanecer hubiera atravesado la piedra. Los cardenales levantaron las manos para cubrirse. Algunos gritaron, tropezando entre las sombras. Solo León permaneció inmóvil, con la mano apoyada en la tapa, recibiendo lo que emergió. Y entonces, desde dentro de la caja, empezó a surgir un sonido. No era una voz humana, ni un canto, ni un trueno. Era todo a la vez, más profundo que cualquier palabra. El eco rebotó en los muros de piedra y regresó amplificado, haciendo temblar el aire como si el propio Vaticano respirara. Los cardenales quedaron atónitos. Uno de ellos cayó de rodillas, tapándose los oídos con ambas manos. Otro se aferraba a una columna de mármol, murmurando oraciones en voz baja. El sonido no contenía palabras, pero revelaba los temores más profundos de cada hombre. El Papa León XIV no dudó. Se inclinó un poco más, con la mano firme sobre la caja y la mirada fija en la luz creciente. Su sotana blanca brillaba como el fuego contra el resplandor plateado. Habló con calma, aunque tuvo que elevar la voz para contrarrestar la vibrante resonancia. «Queríais robarme el cargo. Sin embargo, esta caja fue sellada mucho antes de que vosotros existierais, y solo ahora se está abriendo, ¿no lo veis?» El resplandor aumentó, inundando la habitación con ondas de luz. Los retratos de antiguos papas titilaban en las paredes, como si sus ojos pintados se hubieran iluminado. Por un instante, el suelo de mármol no reflejó a los hombres presentes, sino un vasto cielo estrellado. El pánico se apoderó de algunos. «Selladla», gritó uno. «Selladla de nuevo antes de que nos consuma». «Esto es herejía, Santo Padre», exclamó otro. Sus voces chocaron con el ruido, pero sus protestas se disolvieron como polvo en el viento. El estruendo se transformó, consolidándose en una sola palabra, grave, resonante, imposible de negar. «Petros», el nombre de Pedro. Los cardenales permanecieron inmóviles. Sus túnicas, su respiración, sus murmullos se congelaron. La palabra llenó la sala, viva, como si el propio apóstol hablara desde las piedras de la basílica. León levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. «El primer pastor todavía me llama por mi nombre. ¿Quién de vosotros se atrevería a contradecirlo?» El silencio invadió la sala. Nadie se atrevió a responder. Incluso quienes momentos antes habían exigido su dimisión se encogieron, temblando bajo el peso de los siglos. Pero la caja no se cerró. La luz pulsó con mayor intensidad hasta que la cámara pareció arder con fuego puro. Los cerrojos, ya rotos, se fundieron en ríos que corrían por el mármol como vetas de metal líquido.
Algo se agitaba en su interior, indefinido, con formas que se movían como llamas sin ser fuego, respirando sin aliento humano. Un cardenal, presa del terror, se tambaleó hacia adelante y señaló a León con mano temblorosa. «Nos traerás la ruina. Ya no eres papa». En ese momento, el rugido volvió a estallar, como campanas repicando simultáneamente. Los cardenales retrocedieron, cubriéndose el rostro con sus túnicas, ondeando al viento que venía de la nada. Las velas se apagaron de repente, sumiendo la mitad de la sala en la oscuridad. La única luz que quedaba provenía de la caja, un fuego brillante y vibrante. León permanecía erguido en el centro, con la mano firmemente sobre la tapa, y cuando el rugido alcanzó su punto máximo, algo emergió de las llamas. Un fragmento de pergamino ardiente se elevó, flotando como una brasa, hasta descender lentamente en la mano abierta de León. El pergamino resplandeciente, como brasas, reposaba en la palma de la mano del Papa León XIV, brillando desde dentro. Sus bordes se curvaron como si estuvieran en llamas, aunque la superficie no se consumía. Latió una vez, como un corazón, antes de asentarse en un resplandor constante. Los cardenales, pegados a las paredes, observaban en un silencio atónito. Nadie se atrevía a hablar. El rugido que había sacudido la sala momentos antes se desvaneció, dejando un vacío tan fuerte como un trueno. La caja seguía abierta, rebosando hilos plateados de luz, pero ese fuego lo había elegido a él y solo a él. León levantó el fragmento con solemnidad. El pergamino comenzó a revelarse lentamente, como si las letras se reescribieran ante sus ojos. Símbolos antiguos se entrelazaban como enredaderas luminosas sobre la superficie. León frunció el ceño y entrecerró los ojos para descifrar las palabras. Un cardenal rompió el silencio con voz tensa. «No lo leas. Sea lo que sea, no viene de Dios». León giró levemente la cabeza, su mirada penetrando la oscuridad. «¿Te atreves a decidir qué viene de Dios cuando el cielo mismo se abre ante ti?» Su tono no reflejaba ira, solo convicción, lo que lo hacía aún más imponente. Los cardenales se miraron con desesperación. Algunos estaban pálidos de miedo, otros ardían de indignación. Uno murmuró en voz baja: «Esto no se puede permitir». «No, ahora no». Bajo su mando. León desdobló el pergamino. La superficie rozó la piedra con un resplandor que iluminó su rostro, acentuando cada línea como si lo elevara de este mundo. Apareció la primera línea, y sus labios se movieron en un silencio reverente. Se quedó sin aliento. «¿Qué dice?», preguntó uno de los cardenales con ánimo forzado. León no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en el texto, como si cada palabra pesara más que el mármol. Finalmente, levantó la cabeza y, con voz profunda y mesurada, dijo: «Tú me eliges». La declaración recorrió la sala como una ola invisible. Varios cardenales se quedaron boquiabiertos. Otros negaron con la cabeza, murmurando que era imposible. Ningún pergamino habla a los vivos. Es una falsificación, una falsificación. Pero León levantó el documento, y el brillo se intensificó, hablando por sí solo. El texto se volvió legible para todos. Los nombres llenaban la superficie, línea tras línea, remontándose siglos atrás. Una sucesión de pontífices, escritos con la misma caligrafía, y al final, recién grabado, brillaba un nombre: León XIV. Los cardenales retrocedieron. Algunos tropezaron con los retratos de las paredes. Sus rostros estaban más pálidos que las propias pinturas. Uno cayó de rodillas, susurrando con voz entrecortada: «Es imposible. Imposible». La voz de León se elevó por encima de las protestas. «Decís que ya no soy papa. Pero los registros celestiales dicen lo contrario. ¿Creéis que podéis borrar mi nombre de lo que Dios mismo inscribió?». Sus palabras rasgaron el silencio como un látigo. El pergamino ardía con tanta intensidad que su luz inundaba cada rincón, iluminando túnicas rojas, ojos pintados y manos temblorosas. De repente, una explosión de luz llenó la sala. Los retratos de los papas anteriores parecían arder en sus marcos, y por un instante cada rostro pintado abrió la boca, no para hablar, sino para soltar una sola palabra que resonó en las paredes: «Custos, guardián». Los cardenales estaban petrificados, algunos gritaban, otros se tiraban al suelo, apretando el rostro contra el frío mármol como para esconderse del juicio. León permaneció de pie, aferrado al pergamino,
y su voz se elevó por encima del eco. Guardián, pastor. No podéis privarme del cargo porque no fui coronado por vosotros, fui elegido. El salón tembló, caía polvo del techo abovedado. La caja, al pie del nicho, crujió como si algo aún más profundo se escondiera en su interior. Entonces, el pergamino en las manos de León se iluminó y se dobló sobre sí mismo, hundiéndose en su palma hasta desaparecer, como si se hubiera fusionado con él. El silencio que siguió fue total, pero poco a poco la caja empezó a temblar de nuevo. El aire se volvió opresivo. El pergamino había desaparecido bajo la piel del Papa, dejando solo un tenue brillo en su sotana. Los cardenales se apoyaban contra las paredes, respirando con dificultad, sin atreverse a mirarlo. La caja, sin embargo, no estaba terminada. Los bloques de piedra crujieron como si los empujaran desde dentro. La tenue luz que llenaba el pasillo se contrajo como si respirara silenciosamente, preparándose para estallar de nuevo. Uno de los cardenales, temblando, susurró desesperado: «Cerradla, por Dios, cerradla antes de que sea demasiado tarde». Su grito resonó con fuerza, desatando el terror que no pudo ocultar. León no se movió. Su mirada estaba fija en la caja, tranquila pero atenta. Su voz, mesurada pero resonante, llenó la cámara. «Teméis lo que no comprendéis, pero lo que os espera aquí no es para vosotros. Pertenece solo al linaje de Pedro». El mármol bajo sus pies vibró. Un murmullo sordo emergió de la piedra, suave al principio, que fue aumentando hasta resonar en las paredes. Los retratos parecieron temblar, como si las figuras pintadas se inclinaran hacia adelante para presenciar el momento. Entonces sucedió. La caja se partió. Una grieta luminosa atravesó la piedra. Un resplandor blanco se extendió, tan puro que cegaba. Los cardenales gritaron, cubriéndose el rostro. Algunos intentaron huir, pero las puertas de bronce se cerraron de golpe con un estruendo que sacudió el pasillo. Estaban atrapados. La grieta se ensanchó, y de ella emergió no un pergamino ni una llama, sino un objeto envuelto en hilos de luz. Flotó sobre la piedra rota, elevándose lentamente hasta aterrizar frente al pecho de León. Al desvanecerse el resplandor, su forma se hizo evidente. Una llave forjada en un metal más antiguo que el hierro. Su superficie estaba grabada con símbolos imposibles de leer. Los cardenales permanecieron inmóviles, atónitos. Uno de ellos apenas logró susurrar: «La llave de Pedro». Otro negó con la cabeza con vehemencia: «No puede ser. Es solo una leyenda». León extendió la mano con calma. La llave tembló como si se resistiera, y luego flotó hacia sus manos, atraída por una fuerza invisible. En cuanto la envolvió con los dedos, la grieta se cerró, la luz se apagó y el pasillo volvió a sumirse en la sombra. La llave brilló tenuemente en su mano. Era pesada, mucho más pesada de lo que su tamaño justificaba. Y al levantarla, el aire mismo pareció curvarse a su alrededor. León se giró lentamente hacia el círculo de cardenales. Su expresión permaneció serena, pero su voz sonaba pesada en todo el pecho. «Queréis quitarme mi puesto. Sin embargo, el cielo ha puesto la llave en mis manos. Decidme entonces, ¿quién habla con mayor autoridad? ¿Vosotros?». Nadie se atrevió a responder. Las túnicas escarlatas parecieron encogerse en la penumbra. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Otros apretaron los puños con furia contenida, pero nadie pudo encontrar palabras. El silencio se hizo aún más denso. Solo un zumbido metálico emanaba de la llave, como si estuviera viva. De repente, el sonido se agudizó. La llave pulsó con luz una vez, 2 veces, y cada pulso hacía que el mármol bajo sus pies se agrietara en líneas irregulares que se extendían desde donde se encontraba León. Las grietas brillaban tenuemente, como fuego que recorría las vetas de la piedra. Caía polvo del techo. Los retratos vibraban en sus marcos. Todo el pasillo parecía a punto de partirse en dos. El pánico se apoderó de los cardenales. Algunos gritaron, otros se estrellaron contra las paredes, y varios se arrodillaron implorando clemencia. León sostenía la llave en alto. Su silueta se recortaba contra la luz parpadeante. Su voz dominaba el ruido. «Proclamáis que ya no soy papa. Pero la tierra misma lo niega». De repente, se abrieron grietas. Salieron volando fragmentos de mármol y el suelo empezó a hundirse bajo sus pies. El rugido de la piedra al romperse llenó la sala, ensordecedor.
Y entonces, desde lo más profundo del palacio, se alzó una voz que atravesó la piedra temblorosa. El sonido retumbó bajo el mármol, sacudiendo la sala con tanta violencia que el polvo cayó del techo como ceniza. Los cardenales se aferraron a las paredes, con sus túnicas rojas enredadas por el pánico. Algunos se postraron en el suelo, murmurando oraciones interrumpidas por el miedo. Las grietas del mármol brillaron con más intensidad, trazando su camino como un relámpago inmóvil sobre el suelo. Desde aquellas profundidades, la voz se alzó de nuevo, baja, inmensa, imposible de ignorar. No era una voz humana, ni pertenecía a un trueno. Era una mezcla de múltiples tonos, como si las eras hablaran a la vez. Al principio, las palabras eran confusas, hasta que de repente se aclararon, cortando el aire con una precisión imposible de malinterpretar. Tú eres Pedro. La frase resonó en la piedra, en los huesos y en el aliento. Tú eres Pedro. Los cardenales permanecieron inmóviles, transformados en estatuas de mármol. Durante siglos, esas palabras se habían leído en las escrituras, cantado en la liturgia, inscrito en los cimientos de la iglesia, pero nunca, jamás, habían resonado vivas, emergiendo de la tierra misma. El Papa León XIV se mantenía firme en el centro del corredor tembloroso, con la antigua llave en la mano. Su rostro estaba sereno, su silueta enmarcada por las fisuras ardientes que lo rodeaban. La voz que estremeció al mundo respondió a su presencia como un trueno. Un cardenal gritó, presa del pánico, mentira, es el enemigo. Pero otro cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. No, es la roca. La roca habla de nuevo. La brecha se abrió como una cuchilla entre ellos. La mitad profirió blasfemias, acusándolo de fraude para conservar el poder. La otra mitad temblaba de asombro, incapaz de negar lo que acababan de oír. El colegio cardenalicio, antes unido, se desmoronaba ante los ojos del Papa. León bajó lentamente la llave, bañando las grietas con un resplandor que pareció calmar el mármol. Su voz se alzó con firmeza, alcanzando cada sombra. ¿Lo veis ahora? Decís que ya no soy el Papa. Pero la voz desde los huesos de Pedro proclamó lo contrario. ¿A quién creeréis? Nadie pudo responder, y la voz desde lo profundo de la tierra se alzó de nuevo. Esta vez no pronunció palabras, sino un solo tono, pesado, denso, que parecía hendir el aire. Las grietas se hicieron más brillantes. El suelo tembló como si los cimientos de la basílica se tambalearan. Y, de repente, silencio. Los temblores cesaron. La luz se desvaneció, dejando solo cicatrices brillantes en el mármol. El polvo se deslizaba lentamente por el pasillo iluminado por las velas, depositándose sobre las túnicas escarlatas y las sotanas blancas. Los cardenales jadearon, con los ojos aún abiertos por el horror. La división entre ellos ya era evidente. Algunos lo miraban con ardiente sospecha, otros con reverencia, pero todos guardaron silencio. León dejó la llave a un lado. Su mirada los escrutó, firme y penetrante. Intentasteis acabar con mi reinado con susurros, dijo. Pero el cielo resonó con mi nombre. Nadie lo interrumpió. Entonces, al principio muy débil, surgió un nuevo sonido, un crujido lento, como madera cediendo bajo el peso. Todas las miradas se dirigieron al final del pasillo, donde las puertas de bronce comenzaron a moverse. No fueron empujadas desde afuera ni tiradas desde adentro. Avanzaron con fuerza deliberada hasta que la habitación quedó sellada de nuevo. El eco se expandió como una sentencia, y poco después, al otro lado de las puertas cerradas, se oyó el estruendo de pasos. Los pasos resonaban constantemente, cada paso reverberando a través del bronce, como si el pasillo mismo hubiera adquirido un corazón. Los cardenales palidecieron, algunos aferraron sus rosarios hasta que las cuentas crujieron bajo la presión. El sonido se acercaba, talón con talón, pausado, inevitable. Ningún guardia caminaba así. Ningún sirviente se atrevía a pisar con tanta firmeza en el palacio apostólico. Era algo diferente, algo sin prisa ni duda, solo certeza. Las puertas vibraron con fuerza. Sus bisagras crujieron como si apenas pudieran contener lo que se acercaba. Las velas del pasillo ardían sin control. Sus llamas se alejaban de las puertas como si las repelieran. Una voz desesperada rompió el silencio. Santo Padre, de la orden ya. Un cardenal tembloroso cayó de rodillas ante León, con los ojos abiertos como platos. Si de verdad es el Papa,
Detenga lo que viene. León no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija en las puertas, con la mano firme sobre la llave que aún latía con tenue luz. Su silencio era más elocuente que cualquier orden, y esto aterrorizó aún más a los cardenales. Los pasos cesaron. Un silencio tan absoluto invadió la cámara que incluso las paredes parecieron contener la respiración. Solo los latidos de los corazones de los hombres llenaban el vacío. Entonces, sonaron 3 golpes lentos y fuertes, cada uno reverberando contra el bronce como una gran campana. Los cardenales retrocedieron hasta quedar pegados a las paredes. Uno de ellos murmuró: «No puede entrar. No debe entrar». León dio un paso adelante. Su sotana rozó las grietas brillantes del suelo. Su silueta se alzó, iluminada desde abajo por las brasas aún brillantes sobre el mármol. Levantó la llave, sosteniéndola en alto para que su luz bañara los rostros temblorosos que lo rodeaban. «Si el cielo quiere abrirse», proclamó con firmeza, «ningún consejo, ninguna legión podrá cerrarlo». La sala estalló en discusiones. Algunos gritaban que había perdido la cabeza. Otros exigían que se le obedeciera. La sala rugió en división. Las mangas rojas ondeaban mientras antiguos hermanos se acusaban mutuamente. Los golpes en la puerta regresaron, más fuertes, sacudiendo el techo hasta que esparció polvo como ceniza. Los retratos vibraron en sus marcos. León caminó hacia las puertas. Cada paso amortiguaba parte del caos, como si su mera presencia absorbiera el ruido. Los cardenales se apartaron a regañadientes, cediendo el paso. Su figura se alzaba imponente bajo la luz parpadeante, con la llave brillando en su mano como un rayo. Al llegar a las puertas, se detuvo. El bronce latía suavemente bajo su mano, cálido, casi como si respirara. Colocó la antigua llave en la intersección de las puertas. El murmullo en la cámara cesó de repente. Ni un suspiro, ni un aliento, ni un movimiento. Incluso los golpes cesaron. Por un instante, todo quedó en silencio, y entonces, al otro lado de las puertas, habló una voz profunda y resonante. No era fuerte, ni lo necesitaba. Su peso llenaba el aire con tal autoridad que anulaba cualquier palabra. «Abrid». Los cardenales entraron en pánico, clamando, arañando las paredes como si buscaran escapar. Algunos cayeron al mármol con el rostro pegado a él. El Papa León XIV no se movió. Permaneció erguido ante las puertas, con la llave ardiendo en la mano. Su voz se elevó por encima del terror, serena, firme y astuta, de modo que todos los presentes estaban dispuestos a testificar. Levantó la llave. El bronce brilló como si reconociera a su dueño, con un crujido como un rayo que hendía el cielo. Las cerraduras se empezaron a girar. Las puertas de bronce se estremecieron al abrirse, cada cerradura, una tras otra, y cada clic resonó como un martillo al golpear una piedra. La llave en la mano del Papa brilló cada vez con más intensidad, y hilos de luz le recorrieron el brazo y se derramaron en la ranura tallada. Todo el pasillo vibraba como si el palacio mismo respirara. Los cardenales le gritaron que se detuviera. Algunos se aferraron entre sí, otros a las columnas. Varios se desplomaron por completo, con los labios apretados contra el frío mármol, murmurando frenéticas oraciones. La marea escarlata, antes unida, se convirtió en un mar de miedo. El último candado chasqueó con un chasquido profundo. El bronce latió como un corazón, y las puertas se abrieron con un rugido. La luz inundó la grieta que se ensanchaba. No era la cálida llama de las velas ni el pálido resplandor de la luna, sino un brillo tan puro que cegaba. Todo el pasillo estaba encalado, los retratos bañados en oro hasta que sus bocas pintadas parecían moverse. Los cardenales se cubrieron el rostro, algunos palidecieron, otros jadearon. Sus voces se unieron en un grito desesperado. «¡Cerradlas! ¡Cerradlas!». Pero León no las cerró. Dio un paso adelante, recortado contra la luz, con la llave en alto. Su voz se alzó con firmeza, ahogando el pánico. «Dijisteis que ya no soy papa. Y, sin embargo, el cielo abre su propia puerta. Decime, ¿quién habla?». El resplandor se expandió, devorando la habitación hasta que no quedaron sombras, y a través de este brillo, una silueta comenzó a tomar forma. Al principio, una sombra humana apenas era visible, envuelta en luz, pero con cada latido se hacía más clara. «Un ángel», susurró un cardenal. «No, es una prueba», dijo otro con la voz quebrada.
La figura avanzó. El eco de sus pasos sonaba como campanas, lento, imponente. A cada paso, las grietas del suelo se encendían de nuevo, ardiendo bajo el mármol. Los retratos temblaban, y un murmullo emergía de sus labios pintados, decenas de voces unidas en una canción demasiado antigua para comprenderla. El caos se apoderó de los cardenales. Algunos corrieron hacia los extremos cerrados, golpeando la piedra con los puños. Otros cayeron de bruces, con la frente presionada contra las grietas brillantes. Solo León permaneció en pie. No se cubrió el rostro. No tembló. Su figura se erguía más alta que nunca, enmarcada por el torrente de luz. La llave en su mano latía al ritmo de los pasos que se acercaban, como si estuviera conectada con lo que estaba por venir. La silueta llenó el umbral, aún borrosa por el resplandor, levantó la mano, enorme, velada, indistinta en el fuego. Este gesto bastó para silenciar incluso los gritos de los aterrorizados. Todo el aire estaba en suspenso, esperando la orden. La voz volvió a hablar. No era un trueno, ni un eco, ni una voz humana. Rodó como una eternidad comprimida en un suspiro. Guardián. La palabra cayó como un martillo, aplastando cualquier argumento. La marea escarlata se congeló de terror. Algunos lloraron, otros se quedaron mirando en silencio. Nadie se movió. León inclinó la cabeza por primera vez. La luz lo envolvió, proyectando su silueta en una llama blanca. Levantó la llave como si reconociera el título que le había sido otorgado. La figura entró en la sala. La luz creció hasta hacerse insoportable, engullendo paredes, retratos y mármol, hasta que todo quedó suspendido en la luminosidad. Y entonces, como si el fuego se hubiera reducido a un suspiro, la voz volvió a hablar, más suave, pero aún más penetrante. Queda una prueba. ¿Entregarías la llave si la mano que la entregó te lo exigiera? La pregunta sonaba a juicio. Los cardenales temblaron, pegados al suelo. Algunos gritando que nadie podía responder a eso. Pero León no se rindió. Levantó la llave, y la luz cayó como una cascada de fuego. Sus ojos ardían incontrolablemente. La llave no es mía. Se la dieron a alguien. Y si quien la regaló la reclama, la devolveré. No a los hombres, ni a los consejos, ni por miedo, sino solo al cielo. El resplandor se intensificó, borrando toda sombra. La mano de la figura se extendió, enorme, llameante, con la palma abierta en anticipación. Los cardenales no soportaban mirar. Sus rostros se tensaron, temblando como si el mundo mismo estuviera a punto de estallar. León bajó la cabeza, apretó la llave contra su pecho. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Las grietas del mármol se congelaron, el aire se volvió denso, imposible de respirar. Entonces, abrió la mano. La llave saltó de su palma, flotando hacia el fuego. Flotó entre él y la luz. Por un instante, nadie supo si la llevarían o la traerían de vuelta. La mano de la figura se cerró sobre ella. El destello de luz estalló como una tormenta, sacudiendo los muros y cimientos del palacio. Los cardenales gritaron, aterrorizados, y luego, silencio. Cuando se apagó la luz, la figura había desaparecido, y también la llave. Solo el Papa León XIV permaneció de pie en el pasillo. Tenía las manos vacías. Los bordes de su sotana estaban marcados, como si hubieran sido tocados por el fuego, pero su rostro estaba sereno. Los cardenales se levantaron lentamente, con las rodillas temblorosas y los ojos abiertos. Nadie se atrevió a hablar. Lo miraron como si lo hubieran desnudado y coronado en el mismo instante. Finalmente, la voz de León rompió el silencio. Con gravedad, firmeza e inequívocamente, dijisteis que ya no era papa. El cielo escuchó vuestras palabras, y él respondió. Se giró y echó a andar por el pasillo, mientras las puertas de bronce se cerraban tras él. Sus pasos resonaban solos, firmes, inquebrantables. Los cardenales permanecieron donde estaban, incapaces de levantarse, con sus túnicas escarlatas tendidas en el suelo como estandartes caídos. No tenían respuesta, solo el recuerdo de la luz y la verdad que los había conmocionado profundamente, porque habían intentado arrebatársela. Y, sin embargo, cuando la voz del cielo tronó y el juicio surgió ante él, el Papa León XIV estaba más alto que un río inundado. Y ahora quiero invitarte a unirte a esta comunidad. Deja tu opinión en los comentarios y, si eres un verdadero cristiano,
Comparte este vídeo con 5 personas que ames y aprovecha para hacer clic en el vídeo que aparece en pantalla.